Empezamos. Bueno, es un placer compartir con ustedes un espacio de trabajo nuevamente en este cuarto congreso en la Universidad de Pernambuco y organizada nuevamente por mi colega y querido amigo, el doctor Enrique Figueiredo Carneiro. Bienvenidos a este congreso, a todos y a todas. Mis saludos especiales a Jean-Luc Gaspar, y vamos a tener entonces un congreso en Brasil, seguido desde Argentina y Francia. Un poquito como el Mundial. Bueno, vamos a empezar el tema de mi conferencia, que es un siglo de narcisismo y aún. Cuando termine mi conferencia van a entender el aún. Sigmund Freud escribió este texto, que yo lo tengo aquí traducido al español, en 1914, acerca de la introducción al narcisismo, conocido como Introducción al Narcisismo. Y aunque hemos atravesado 100 años de narcisismo, todavía el concepto no queda claro. ¿Has leído este texto de Freud? ¿Cuán leído es? ¿Por qué se producen tantos errores con su lectura y tantos malos entendidos? El propósito que tengo con esta conferencia es invitarlos a todos a retomar nuevamente este texto, a una lectura cuidadosa del mismo, y van a encontrarse, por una parte, con una serie de conceptos maravillosos que nos permiten entender la neurosis, la perversión, la psicosis. Y por otro lado van a descubrir que repetimos, así como dice el compañero Enrique, como bobos, repetimos una serie de conceptos erróneos que decimos que sale de este texto, pero no sale de este texto. Freud nunca ha dicho estas besteiras que le hacemos decir. Entonces, lo que quiero es, por ejemplo, cuando se define el narcisismo, se define el narcisismo como amor a la imagen de sí mismo. Esta es la definición que da el diccionario de Laplanche y Pontalis, un diccionario muy consultado en el mundo, un diccionario de prestigio, y sin embargo, esta definición del narcisismo es un verdadero error. Freud no ha dicho nunca esta cuestión del narcisismo. Otro error que se desliza es el error donde se alude a personalidades narcisistas. Freud nunca habló de personalidades narcisistas. O a las patologías narcisistas, que tampoco Freud trabajó este término. Entonces, vamos a tratar de seguir el texto. Les pido que me tengan paciencia, que supongo que van a hacer la traducción de mi conferencia, y voy a meterme adentro de este texto. El primer obstáculo a sacar con este texto es una concepción sustancialista. Uno piensa, bueno, Freud nos presenta aquí el narcisismo. Esto es un error. No puede Freud introducir en un texto el narcisismo como si fuera una cosa. Por otra parte, Freud no refiere con este concepto ni a una actitud psicológica, como se dice, los que son egoístas son narcisistas, para nada. Tampoco se refiere a una perversión sexual, tampoco se refiere al amor a sí mismo, sino a un concepto que se sostiene en el concepto de identificación, de lo ominoso y de la división del sujeto del inconsciente. Es decir, el narcisismo no es ni lo propio, nada más impropio para uno que el narcisismo. No tiene que ver con el amor a sí mismo, sino que vamos a ver qué dice Freud de este texto, en este texto. Freud dice al comienzo de la introducción al narcisismo una cuestión que a mí me parece importantísima de destacar, cuando dice que el narcisismo es el tratamiento del cuerpo como un objeto sexual, poniendo sobre el tapete la ajenidad de nuestro cuerpo con respecto a nosotros, de este cuerpo que nosotros llamamos propio y que sin embargo tiene la marca de un objeto ajeno, causado siempre por otro. Sobre esto trabajó el doctor
Enrique Figueiredo Carneiro en este libro que se llama ¿Qué Narciso es ese? Y ahí el doctor Figueiredo afirma: cuando Narciso se confronta a su imagen y exclama, soy yo soy Narciso, dice Figueiredo, tiene que reconocer que en su yo habita el otro. Es decir, que nada más ajeno que el narcisismo con respecto a nosotros mismos. Entonces se trata de ver qué es lo que descubre Narciso. Narciso descubre que si no está el otro deseante que lo mire, que lo admire, que le hable, no puede existir la subjetividad. Porque si no hay el otro, todo puede quedar reducido al engaño de la imagen, como nos pasa muchas veces en Facebook, ustedes lo saben, ya es engaño, que en todo caso petrifica y cadaveriza. La palabra cadaveriza es de Figueiredo Carneiro. Como bien dice un poeta argentino, traté de buscar algún poeta brasilero y no encontré algo propicio, pero seguramente hay muchos. Borges dice, solo no eres nada, es preciso que otro te nombre. A lo que puedo agregar, la imagen sin la palabra del otro no es nada, porque solo la palabra humaniza. Me parece a esta altura, querido Tiago, de la grabación de la conferencia, que tenemos que contarle al auditorio un secreto, porque si no se lo contamos vamos a estar nerviosos. Y nos ha pasado algo muy particular para grabar una conferencia sobre el narcisismo, y es que salió la voz primero, pero no salió la imagen. Entonces estábamos con un problema de división subjetiva grande, porque la voz sola sin la imagen no vale, y la imagen sola sin la voz tampoco vale. Así que ahora vamos a ver si hemos podido juntar y subjetivizar esta conferencia donde se junte la voz, la imagen y la palabra. Bien, ya hemos contado nuestra dificultad, querido Tiago, vamos a poder seguir más tranquilos. A esta altura del partido, entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué es el narcisismo entonces? Bueno, voy a basarme en Freud. Freud dice, el narcisismo es un nuevo acto psíquico. No se olviden de esa frase, que se sostiene en ¿qué? En las identificaciones. Es tan importante ese acto psíquico que su fracaso puede derivar en la esquizofrenia, la catatonía, el autismo y la melancolía. Es por eso que Freud interroga en este texto a la esquizofrenia, no porque quiere hacer un tratado sobre la esquizofrenia, sino porque la esquizofrenia le va a mostrar los fracasos de la instauración de ese nuevo acto psíquico que es el narcisismo y que consiste en la maraña identificatoria de un sujeto. Ahora bien, sobre ese nuevo acto psíquico, el narcisismo, tan fundante de las identificaciones, se sostiene el sujeto humano. Freud especificará que el narcisismo se construirá siempre por la identificación, y la identificación se construirá siempre sobre un sedimento narcisista. Decir esto, luego de un siglo de narcisismo, parece redundante, pero no es así, porque muchas veces estos conceptos han sido olvidados y se han dicho otras cosas del narcisismo. Entonces, la otra cuestión fundamental que nos da Freud en este texto es cuando dice que el narcisismo da cuenta de una existencia doble. Miren qué distinto a lo que nosotros creemos que es el narcisismo o nos decían que era el narcisismo. Nuestra existencia doble tiene que ver con ese sujeto dividido. Nuestra existencia doble es un fin para sí mismo y un eslabón dentro de una cadena. Textual, digo ahí, Freud. Desdoblamiento del sujeto que va más allá del soporte biológico.
del soporte simbólico de una estructura que lo sobredetermina. De esta escueta frase de Freud se desprende una epistemología freudiana que se aleja del campo de lo biológico, de lo siniestro, y es el germen del ello, el ideal del yo y el superyo. A esta altura necesito hacerle una pregunta a Tiago si pasó algo en la escena de la grabación. Porque no te veo, Tiago. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Bien, entonces retomo. Decía entonces que ese nuevo acto psíquico, una identificación, da como resultado el conglomerado del yo, la complejidad del yo. Lacan lo define con claridad cuando dice: es para ponerla en tela de juicio que Freud liga al yo con una doble referencia, una al cuerpo, que es el narcisismo, la otra a la complejidad de los tres órdenes de identificación. ¿Cuál es esa complejidad de tres órdenes de identificación? La identificación primaria, que luego Freud lo va a ligar con el ello. La identificación secundaria o propiamente dicha, que luego Freud lo va a ligar con el yo ideal. Y la identificación edípica ligada a la castración simbólica, que luego Freud lo va a ligar al ideal del yo. Es decir, que no es posible avanzar con el tema del narcisismo sin ligarlo con dos conceptos fundamentales: identificación y castración. No se puede hablar de narcisismo a seca. El narcisismo está vinculado con identificación y con castración. Un tríptico: narcisismo, identificación y castración, a la que luego Freud le va a agregar la represión. Bien, entonces, está fecundo el texto de Freud, que yo digo que hay que dedicarle más de 1000 congresos, no solo uno, más de 1000 congresos, y una enciclopedia, si es posible. Ahora bien, si nosotros llegamos al capítulo 3 de este libro, descubrimos cuál es la relación nodular del narcisismo con la castración. Y ese capítulo 3 nos permite reordenar una lectura del texto que yo me animo a decirles a ustedes. La incidencia del complejo de castración marca los destinos del narcisismo, los destinos de la subjetividad, los destinos de las estructuras clínicas. Y entonces, si tomamos el contrapunto narcisismo y castración, puedo proponer una lectura de este texto que la planteo así. En el capítulo 1, ¿qué podemos leer? Fundamentalmente, ese nuevo acto psíquico que Freud plantea ligado a las identificaciones. Ese nuevo acto psíquico que va más allá del autoerotismo. En el capítulo 2, las fracturas de ese nuevo acto psíquico en el campo de la psicosis y de lo que a ustedes les encanta trabajar, que es la vida amorosa. Es decir, las fracturas de la vida amorosa tienen que ver con las fracturas del narcisismo. Y eso los invito a leer en el capítulo 2. Y luego, en el capítulo 3, Freud va a trabajar fundamentalmente 3 conceptos que son fundamentales en relación a los destinos del narcisismo, que es narcisismo primario, narcisismo secundario y los conceptos fundamentales del yo ideal, el ideal del yo y el superyo. Bien, si toman en cuenta esta propuesta, se puede descubrir muchas cosas en el texto freudiano. Los invito a que lo lean y que lo descubran. Justamente en el capítulo 3, Freud enlaza la represión con la castración. Freud va a decir, la represión parte del yo y de la autoestima del yo. Pero claro, la palabra autoestima nos crea un cierto problema, porque parece que la autoestima del yo nace del yo, como si uno puede decir, nace ahí de un
de un coqueiro. No es así. La autoestima del yo se produce porque hay una valoración que merece la imagen que uno tiene de sí mismo. ¿De dónde viene esa valoración? De la mirada y de la palabra del otro. Es decir, que ahí es fundamental para Freud la mirada amorosa del otro, la mirada amorosa al niño de su madre, la mirada amorosa al niño de sus padres, la mirada amorosa al sujeto del conjunto de la sociedad. Sabemos que no hay nada más doloroso para alguien que no ser mirado por nadie. Eso es la peor sanción que podemos hacerle a alguien. Entonces, por este camino, Freud prepara su formulación del ideal del yo, formulación que también pende del otro. Es decir, no hay nada menos propio para el sujeto que el narcisismo. El narcisismo siempre refiere a una ajenidad. Entonces, el ideal del yo será el soporte desde donde el sujeto va a tener una medida que le permite captar la diferencia entre su yo actual y el ideal del yo. Esta medida no es ofrecida por el yo ideal. Entonces voy a entrar a diferenciar yo ideal de ideal del yo. Conceptos fundamentales para diferenciar el pasaje de la locura a la neurosis. El problema de la locura es el problema de la inflación del yo ideal. Cuando nos ponemos gordos, gruesos del yo ideal. El problema de bajar la locura es cuando se pone flaco, cuando enflaquece el yo ideal y podemos pasar al ideal del yo. Aquí una segunda sorpresa con la plancha y Pontalis. Freud introduce el concepto de yo ideal en Introducción al Narcisismo y me sorprende, la verdad, y vayan a comprobarlo, que la plancha y Pontalis dice nuevamente en este diccionario del psicoanálisis que Freud no trabaja el concepto de yo ideal. Si no lo trabaja aquí, ¿dónde? Porque además lo nombra varias veces. Con lo cual encontramos un segundo error en este diccionario que nos va a poner cauto a partir de ahora con las consultas que nosotros hagamos. Bien, Freud en este texto, Introducción al Narcisismo, aborda la problemática del yo ideal. Es verdad que en el capítulo 1 no lo nombra en el capítulo 3. Pero ¿cómo lo nombra al yo ideal Freud aquí? Lo nombra como delirio de grandeza. Ese es el primer antecedente del yo ideal. Y en el capítulo 3 finalmente dice que el delirio de grandeza que debería sucumbir por la castración, a veces no sucumbe. Entonces ahí queda completo el yo ideal. Y Freud dice, el antiguo delirio de grandeza vinculado al narcisismo infantil es el residuo del yo ideal. Lo dice con estas palabras. Tal delirio refiere a un ideal imaginario sin límites, sin medida. Tal es el ideal que forjan los padres en torno a su majestad el bebé, su presión ante el niño de las restricciones culturales vinculadas a la castración. Tan importante este concepto de yo ideal, ese delirio de grandeza que debería sucumbir y no sucumbe, que ante eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, por ejemplo, lo podemos usar. El delirio de grandeza lo puede tener cada sujeto, cada integrante de un país que va a ir a hacer la torcida por su equipo. Supongo que ustedes van a torcer por Brasil. No sé, así como están las cosas en Brasil, yo tengo mis dudas. Pero en fin, el delirio de grandeza va a tener cada uno de su país que va a decir, mi equipo es el mejor. Yo soy Messi, yo soy Maradona, yo soy Pelé. Un delirio de grandeza así desbordante, que está bien. Alguien que forma parte de un
conjunto y que se toma el trabajo de irse hasta Brasil a ver un partido, debe pensar que su equipo va a ganar porque es el mejor. Pero hay un poquito de delirio de grandeza en esto. Entonces yo les voy a decir cómo se juega esto, ¿no? Un yo ideal pleno de perfecciones valiosas. Esto le achacamos a estos equipos de los que formamos parte o de los que hacemos la torcida, como aquella vez que yo estuve en Fortaleza y Enrique habló más de una hora con Tiago, que estaba en el partido de fútbol, creo que era, no sé, de Fortaleza, no sé de cómo era el partido, la cuestión que ellos hablaron por teléfono una hora. Pero uno entiende esta exaltación. Ahora bien, esa exaltación pone pleno de perfecciones valiosas. Y fíjense cómo esto también se desliza en la vida amorosa. También en la vida amorosa uno tiende a decir que el objeto amado es pleno de perfecciones valiosas. Lo peor que alguien puede hacer con un enamorado es criticarle su enamorada, porque va a pensar que está pleno de perfecciones valiosas. No critique ahí, ni al equipo de cada país, no le critique con alguien, ni le critique su enamorado o su enamorada. Ahora, esas perfecciones valiosas, dice Freud, y ese amor a sí mismo tiene que ver con el narcisismo de los padres, que resitúan en el niño eso que ellos perdieron. Pero es importante leer que esas perfecciones y ese amor se detiene ante la ley simbólica, la castración. Ahí no hay restricciones culturales, es el lugar majestuoso en que se ubica al bebé, es el lugar majestuoso donde usted va a poner al equipo de Brasil, por ejemplo, un lugar majestuoso, y que incluso está lleno de perfecciones valiosas antes de que ocurra el evento, antes de que nazca el niño, antes de que se produzca el encuentro de fútbol. Ahora, ese yo ideal, que es importante, es fuente de proyección, es decir, es una plena función imaginaria, y por eso es débil, por eso puede caer pronto. La proyección de perfecciones valiosas supone que se asienta en el ideal, es decir, hay un ideal que sostiene todas esas perfecciones valiosas y que sostiene el yo. Pero, dice Freud, lamentablemente para nosotros y para el dolor que esto nos produce, esto tiene que caer. En algún momento estas perfecciones valiosas se rompen, se produce la caída del ideal y esto produce un golpe en el yo que no es fácil de soportar estas caídas. Pero, dice Freud, ¿qué alternativas tenemos? La otra. Porque si un yo sostiene el ideal, en algún momento ese ideal se va a romper, como un globo aerostático, se va a romper y va a caer. Entonces, ¿qué alternativas hay en la subjetividad? La otra alternativa es el pasaje del yo ideal al ideal del yo, donde ahí ya tenemos un yo que de alguna manera sostiene al ideal. Y ahí se trata de una diferencia imprescindible entre las represalias y los límites enlazados a la castración que permiten que se instaure ese yo ideal. Para que se instale el yo ideal tiene que surgir una distancia, una mediación, una diferencia con el yo actual. A ver, yo creo que quiero estas perfecciones, pero sé que no las tengo, sé que tantas no existen, y entonces ahí se produce un cierto efecto de desilusión, pero el sujeto se va a confrontar ahí con algo que él no es, que no va a tener nunca plenamente, y entonces ahí surge lo que Freud llama la identificación edípica, un yo que sostiene un ideal. Entonces, con el cual además mide su yo actual. Ahora, para medir esto necesitamos una vara, necesitamos un patrón de medida, necesitamos una regulación que distancie
el yo actual con el ideal del yo. Esto es el falo simbólico, que Lacan va a llamar también uno de los nombres del Padre. Ahora, Freud argumentará que esta perfección no es completa, pero antes de decirles esto, quería decirles que una de las dificultades cuando no se tiene esa legislación es que el sujeto se confunde con el ideal, y ahí se produce ese efecto terrible de la psicosis, donde alguien es Napoleón Bonaparte, alguien es, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba el rey de Portugal que conquistó Brasil, alguien es, digamos, todas estas perfecciones. El problema es que cuando se confronta con que esto no es, se produce una ruptura. Entonces, la otra cosa que les quería decir es que este falo, esta unidad de medida que mide la diferencia entre lo que yo soy y lo que aspiro, la diferencia entre lo que es el equipo de mi país y las falencias que tiene, nadie quiere ver, los que hacen la torcida no quieren saber de las dificultades, de los problemas que tiene el equipo de fútbol, y es bueno saberlo, porque si no se va a montar sobre una ilusión que va a ser terrible su caída. Entonces, va a decir Freud, bueno, pero esa legislación no es perfecta. Y entonces aquí nos da una llave Freud para entrar a una de las diferencias, a mi gusto, más importantes en psicoanálisis, que es la diferencia entre el ideal del yo y el superyo. Es verdad que Freud, en este texto, Introducción al Narcisismo, no lo nombra el superyo. Lo va a nombrar recién en 1923, en El yo y el ello. Pero quieren que les diga con qué nombre trata Freud al superyo aquí, en el capítulo 3. Lo trata con el nombre de delirio de ser notado. La conciencia crítica y la conciencia de culpa. El delirio de ser notado tiene que ver con el superyo, la idea de que el otro está vigilándome siempre. Bueno, ahora tenemos las cámaras del Gran Hermano rodeándonos permanentemente, para que decirles yo que estoy rodeada de cámaras grabando esta conferencia, pero estamos en un mundo donde estamos con esta cuestión, donde el delirio de ser notado se agudiza. Por eso tanta locura. Tenemos también la conciencia crítica, tenemos también la conciencia de culpa, que Freud ya habla al final del capítulo 3. Son los nombres del superyo, de esas voces atormentadoramente críticas que perturban la estabilidad del yo. Son esas voces críticas que te dicen a vos como enamorado, a ti como enamorado, no vas a lograr que te ame. Siempre te va a despreciar por un defecto tuyo. Son las voces que dirán a algunos que hacen la torcida, tu equipo no ganará nunca, porque es una porquería tu equipo. Es decir, son esas voces que, al contrario de alentar, desalientan. Y esto es el superyo que Freud trata aquí. Entonces, yo por eso digo que hay que desechar la idea que en este texto, Introducción al Narcisismo, Freud inaugure el concepto de narcisismo como división del sujeto para cuidarse a sí mismo. El narcisismo no se cuida a sí mismo, porque tenemos esta doble cara. Una cara que efectivamente es el ángel guardián, que te dice, sí, es importante que tengas estas aspiraciones, vas a llegar, pero por el otro lado tenemos la otra cara, que permanentemente te desalienta esa emoción maligna del superyo, que Freud en 1914 no nombra, en todo caso lo nombra conjuntamente con el ideal del yo, pero que ya encontramos la pista de esto que surge para, por un lado, lo que preserva al yo, y por otro lado, lo que amenaza al yo. Bien, por un lado preserva el ideal del yo, pero cuando se vuelve crítico, deja de preservarte y se convierte en demoníaco, en tu enemigo. Y no hay peor enemigo, nosotros lo sabemos, que uno mismo, que se traza las peores trampas.
ese agujero negro en el centro del narcisismo que formaliza la temática de la cual habla Lacan, la división del sujeto contra sí mismo. Esto tematiza la cuestión del narcisismo, la cuestión del sujeto contra sí mismo, que atenta contra las identificaciones. Fíjense, dos caras del narcisismo, lo que favorece a la subjetividad y lo que atenta contra la subjetividad. No voy a entrar en esta temática porque de esto tratan mis libros, Las voces del superyo, traducidas en Brasil, Imperativos del superyo, y este librito que hizo el doctor Figueiredo, Las voces del superyo, Culpa, Sacrificio y superyo, en la obra de Marta Jerez Ambertín, editorial Las Musas, donde también colaboró Tiago, y que se publicó en Fortaleza en 1912. Enrique me ha prometido que tanto este libro como el libro de él, ¿Qué Narciso es ese?, se va a vender en este congreso, y yo espero que ustedes lo puedan tener a este libro. En este libro justamente hay una contribución mía, donde trazo la relación del superyo con el sacrificio y con la culpa, y luego hay un texto del doctor Figueiredo aludiendo a mi trabajo, hay otro texto de Jean-Luc Gaspard sobre la cuestión del padre, y hay un texto muy lindo de Ana María Ruz sobre la cuestión del superyo. Realmente yo los aliento a que puedan leer estas obras junto con la obra de Freud, porque me parece que he tratado todo el tiempo en esta conferencia de alentarlos, de invitarlos, de entusiasmarlos a leer de nuevo a Freud. Se van a encontrar con muchas sorpresas, como yo me encontré para hacer esta conferencia, y cuando lean Introducción al Narcisismo van a comprobar que luego de un siglo de narcisismo aún sabemos muy poco de él, y hay mucho para indagar e investigar para nuestra clínica, para nuestra investigación, para la vida cotidiana, para la vida amorosa y para la vida futbolística y política. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora será la conferencia. Un gusto, Tiago, trabajar contigo. Muy bien, finalizamos.